Manuel Portal Martínez, auditor superior, bienvenido. La importancia de estas reuniones es que ante la vastedad de la información hay que elegir qué preguntar, pero la diversidad de intereses de las diputadas y diputados nos permite escuchar a lo largo de la intervención temas que son también de nuestro interés. Felicidades por su trabajo. Y yo inicio mi intervención diciendo que las funciones del desarrollo económico, sin lugar a dudas, son parte fundamental para apuntalar las labores estratégicas del Estado en el desarrollo del país. Un ejercicio adecuado de los recursos debe reflejarse en resultados concretos y en la aplicación efectiva de una política que genere oportunidades de crecimiento económico, más empleos y mejor pagados, además de supervisar diversas condiciones sociales del sector que se encuentra en una franca desventaja. Sin embargo, el informe de resultados de la cuenta pública 2014 no se ve reflejado que esa línea sea la que se ha obtenido con las acciones realizadas hasta el momento. Expreso aquí algunos ejemplos y con ello algunas preguntas. En el caso de la tan cuestionada Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los resultados de las auditorías aplicadas son preocupantes, pues los hallazgos indican que la única labor que debe realizar dicha instancia, que es fijar los niveles de salario mínimo, no se hizo con una metodología adecuada. Es decir, una instancia que hace su trabajo con recursos públicos los ejerce de manera inadecuada, pues la Auditoría Superior en su informe nos dice que no hay elementos que permitan determinar que la proyección del salario mínimo determinada por la comisión corresponde a las necesidades de la población. Ante ello, señor auditor, pregunto, ¿podría detallar con mayor precisión los hallazgos encontrados en la CONASAMI respecto a la fiscalización del gasto? Con los resultados que nos proporciona, ¿considera que su reestructuración es necesaria para que cumpla con los objetivos? En materia de desarrollo sustentable, hay una tendencia hacia una falta de transparencia y desvío de recursos, por lo que en este último punto así parece, ya que desde 2013 reportó la creación del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, con una figura privada internacional financiera y 4 personas físicas. Esta figura, al margen de las facultades exclusivas que tiene el Ejecutivo Federal en materia de biodiversidad, pues se adquirió un terreno y un inmueble para que la sede del Coordinador Nacional y 251 empleados privados que son pagados con cargo al patrimonio del fideicomiso, sustentados con recursos públicos. Sobre este particular, la Auditoría Superior instauró algún procedimiento administrativo. De ser así, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es el estado del patrimonio de dicho fideicomiso para 2014? Un tema que se refiere a una institución que ha generado problemas innecesarios últimamente, se trata del Fondo Nacional de Turismo, el cual parece más estar del lado de los desarrollos inmobiliarios que del impulso turístico de nuestro país. Para ilustrar lo anterior, el informe de resultados detecta un subejercicio de 179.5 millones de pesos en los contratos celebrados por Fonatur con diversas empresas para obras de un programa de desarrollo en Nayarit. Además, se había previsto la terminación para 2013 y es la fecha que aún no se concluyen las obras, con un abierto incumplimiento de los contratos. Sobre este tema, ¿existe algún procedimiento administrativo por estas 2 irregularidades? Un tema también que resulta preocupante es la manera en que se utilizan los recursos federales que se asignan a las entidades federativas. Se cita que 3 municipios del estado de Jalisco destinaron 32.3 millones de pesos que fueron asignados por la Zagarpa a proyectos específicos para cubrir obligaciones contraídas anteriormente, es decir, no se realizó proyecto alguno con el recurso aprobado y se dejaron de realizar acciones. La auditoría tomó como válida la justificación que dieron los gobiernos municipales para la comprobación del ejercicio del recurso. De no ser así, puede detallar las acciones correctivas o de sanción que se aplicaron. Existen algunos como en municipios de otras entidades de la República. También la Zagarpa
se detectan inconsistencias en el manejo de los padrones de beneficiarios, lo que deja en duda sobre el destino de los recursos y si efectivamente llegaron a las personas. Se detectó un daño en el erario público. Para finalizar, para no ahondar mucho en la materia, ilustraré dos casos que son la constante asignación de contratos a las propuestas más altas de los concursantes en licitaciones y estimaciones, que no corresponden a los costos, pagos que no se acreditan con obras ejecutadas e irregularidades en la integración de los expedientes. Me preocupa aquí el tema de los cerca de 1,000 millones de pesos de pagos injustificados por obra pagada y que no fue ejecutada en el proyecto Tren Interurbano México-Toluca. 1,000 millones de pesos que fueron pagados sin que se hicieran las obras, o al menos no se comprobó su ejecución. Sobre este respecto, señor auditor, ¿existe alguna vigilancia específica sobre este caso para la cantidad exorbitante que se detectó como irregularidad de este subejercicio? Uno más es el proyecto para la modernización y ampliación de la carretera Monclova-San Pedro en el estado de Coahuila, donde se rescinde el contrato y en lugar de dárselo a la segunda propuesta ganadora en la licitación, se adjudica a otro contratista, lo que representó al erario 28 millones de pesos. Se habla mucho que este sector de infraestructura de comunicaciones es un nicho de negocios personales en detrimento del erario público. ¿Cuántos casos tiene detectada la auditoría de procedimientos administrativos sancionadores, sanciones impuestas o pliego de observaciones respecto a funcionarios en este tema? Agradezco si no se alcanzan a contestar todas por el tiempo, podríamos recibir las respuestas, eso se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias, señor auditor. Gracias por sus preguntas, señora diputada. Trataremos de cubrir lo más posible, de manera más sucinta. Empezaríamos con lo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Roberto, tú tienes la revisión de esta. Nosotros evaluamos el trabajo de la Comisión de Salarios Mínimos y vimos sobre todo la metodología para establecer el salario mínimo. Fue una evaluación de la metodología y nos encontramos que fundamentalmente no había en la metodología los elementos para evaluar cuál era el valor adquisitivo que habían perdido las familias para que eso se reflejara en la metodología, por lo cual la fijación del salario mínimo con esa metodología estaba abajo del valor adquisitivo de un año para otro y México, las familias en México han perdido ese valor adquisitivo. Esa es fundamentalmente nuestra crítica. Javier, continúas tú, por favor. Sí, la señora diputada pregunta sobre el Fideicomiso Fondo de Biodiversidad. Esto, primero debo referir que es una auditoría que se hizo en la cuenta pública 2013, no es de la cuenta pública que estamos revisando 2014. Sin embargo, pregunta cuál es la situación al momento actual de este Fondo de Biodiversidad. Debo recordar que este fondo es una situación un tanto extraña porque es un ente de carácter privado que funciona con recursos públicos y que tiene una situación plenamente irregular. Debo recordar que en el 2013, con motivo de la revisión de la cuenta pública, se emitió una sugerencia a la Cámara de Diputados para que se modifique la Ley General de Equilibrio Ecológico y se queden claramente establecidas las funciones que actualmente tiene el Fondo de Biodiversidad a un ente público y promover paralelamente la extinción del fideicomiso privado y convertirlo en un ente que sea parte de la administración pública y que forme parte del sector de Semarnat. Sin embargo, esta fue una sugerencia de la Cámara de Diputados y hasta donde tengo conocimiento no ha habido ninguna promoción en esta Cámara a ese respecto. Ojalá que se pudiera retomar. Le pediría al ingeniero Cruz si nos puede hablar sobre la auditoría que es, creo, 422 del Estado de Nayarit, Fonatur. Con mucho gusto le voy a platicar lo de Fonatur y también lo del tren Toluca, México.
Como usted sabe, el proyecto integral de Fonatur es una urbanización que se realiza dentro de un perímetro ya específicamente planeado. Entonces hay contratos de terracería, de agua potable, de energía eléctrica, de banquetas, de guarniciones, etcétera, etcétera. Hemos estado revisando esos proyectos, tanto los de Huatulco, tanto los de Nayarit, también como lo de Sinaloa. Y en todos hemos tenido observaciones por la diversidad de los contratos y el no cumplimiento de las obras. Entonces estamos haciendo observaciones por mala calidad de la obra y el programa que no se cumple. Con respecto al tren interurbano México-Toluca, estamos revisando ahí 8 contratos que en total son 38.600 millones de pesos. En 3 tramos de obra, un contrato de coordinación y 3 contratos de supervisión, independientemente también del contrato de proyecto de la obra. Nos encontramos en el momento de nuestra revisión que llegamos físicamente a ver la obra, no había trabajo ejecutado y sin embargo ya habían hecho una realización de pagos extraordinarios. La respuesta del ente fiscalizado es los pagos que se hicieron anticipadamente para no perder el recurso presupuestal del año 14. Entonces, este es un pago que se realizó por 1.026 millones de pesos, que se recuperaron todo de intereses, 120 millones de pesos. El dinero fue reintegrado a la cuenta y con la tesorería y con deductivas de obra ejecutada, tanto a las empresas contratistas como a las empresas supervisoras y como a la empresa coordinadora. ¿Tendrías alguna información sobre la rescisión del contrato de Monclova? Porque esa no la tengo, no lo ubico yo. Es que me aboqué a los dos, enseguida se lo contesto. Ok, la otra parte que tiene que ver con la petición de los casos, de cuántos tenemos de observaciones o de pliegos, le pediría a la diputada, se los mandamos por escrito. Víctor, ¿podrías tú hacer favor de recabar esta información? Licenciado Víctor Andrade, que es jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. ¿Sí lo tenemos, la de Monclova? ¿O lo mandamos también por escrito después? ¿Sí? Ok. Si lo mandamos por escrito, posteriormente también lo de Monclova. Diputados PRD, más cerca de ti.